Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Para nosotros es un placer una vez más que estén con nosotros. Como todos los miércoles presentamos entrevista conjunta del periódico El Caribe y CDN Canal 37, una entrevista que además usted podrá ver en despliegue tanto en el periódico El Caribe en su versión impresa y digital como también en nuestro sitio en internet www.cdn.com.do. Hoy tenemos el placer y el gusto de presentar en la mañana a Celso Marrancini. Él es el coordinador designado por la Comisión Liquidadora de la CDE como coordinador de la planta Punta Catalina. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días. Un placer, buenos días. Buenos días. Bueno, economista, empresario de larga data. Empresario. Sabe que yo siempre lo leo en El Caribe. Me corresponde como director, pero cuando digo que lo leo, es que precisamente cada semana es un aporte. Gracias. Incluso el del miércoles 16, gobernar en tiempos de crisis. Ese me gustó porque usted hace un recuento de las últimas crisis, en el país. Incluso usted dice que de la Segunda Guerra Mundial y de abril de 65 no se conocía una crisis como la de ahora. Ni a un gobierno que haya tenido que lidiar con tanta crisis a la vez. Mira, ahora le cayó de ñapa la Rusia-Ucrania. La guerra Ucrania-Rusia. Entonces el gobierno ha adoptado una serie de medidas. Yo quisiera, por su experiencia, que hablemos y comencemos por ahí, porque mucha gente dice que los subsidios, que son contraproducentes, se están diciendo tantas cosas y yo no sé si son oportunas las políticas que se están aplicando en este momento. Mira, yo pienso que hay una escalada de precios enorme, fruto de toda esta crisis internacional, fruto de una pandemia que no terminábamos de salir de ella y arranca esta guerra Rusia-Ucrania, que precisamente lo trato en el artículo de mañana, y el impacto que eso va a crear básicamente en los alimentos, porque nos olvidamos que Ucrania es el granero de Europa. Y por supuesto, no se está sembrando. En septiembre no va a haber muchos de los productos agrícolas. Y por el otro lado nos olvidamos que Rusia es el mayor productor de fertilizantes de Europa. Entonces es una crisis que se nos va a venir a todos, y lo vemos en los combustibles. Nosotros lo sufrimos en Punta Catalina con el carbón. Entonces hay que ver qué tan pronto termina esto. Indudablemente el gobierno tiene que asistir a la población con subsidios. Y yo creo que si en este momento hay necesidad de tomar préstamos, tome todos los préstamos del mundo, mientras subsidia a los que menos tienen, que después veremos ver cómo se paga. Eso fue exactamente igual que en la pandemia. Porque indudablemente cuando uno tiene épocas de bonanza, uno critica los endeudamientos porque son épocas donde uno debe de pagar los préstamos. Y desgraciadamente aquí se perdieron 8 años de haber pagado préstamos, nos endeudamos más. Pero ahora, olvidémonos de endeudamiento, esto que se ha hecho, que los jueves los supermercados venden a precio de Inespre, eso es excelente, porque aquí hay mucha gente pasando necesidades. Yo sé que a veces los empresarios nos chocan los subsidios con lo que uno produce, pero hay que pensar en lo que menos tienen. Yo creo que es un momento de mucho sacrificio, que es un momento de entender que el gobierno pasa por momentos extremadamente difíciles. Combustible en Estados Unidos está desde $5 a $7 el galón. Cuando yo recuerdo el año pasado haber echado gasolina a 1.95 en Estados Unidos. O sea que realmente es un mundo que ha cambiado rápidamente. Es un gobierno que le ha tocado. Yo no sé si el presidente Abinader se recuerda que poco antes de las elecciones, yo recuerdo que fue mi primera salida después de la cuarentena, y yo le dije, presidente, tómase una foto hoy para que se la tome dentro de 4 años. Y no nos imaginábamos lo duro que iba a ser. Y que hay que reconocerle el esfuerzo que está haciendo, hay que reconocer los subsidios, hay que reconocer el apoyo a la población. Y los empresarios tenemos que ir de la mano con el gobierno. Yo siempre he dicho algo, que nosotros le damos dinero en campaña a todos, que en mayo votamos por uno porque nos anulan el voto si votamos por varios, pero el 16 de agosto estamos con el que ganó. Eso indudablemente tiene que ser así. Don Celso, a partir de su designación por la Comisión Liquidadora de la CDE para que estuviera al frente de Punta Catalina, y por el hecho de que no se ha puesto todavía un administrador después de la cancelación de Serafín, ¿cuál es la condición de Punta Catalina y cuál es su rol dentro de esa empresa? ¿Y cómo está funcionando ahora también? Porque vimos que en el pasado reciente había tema de suministro de carbón. ¿Cómo está funcionando Punta Catalina? Decir que no hay una administración es pensar que la planta está
en el espacio, no. Entonces se nos ha designado y hay un equipo. Yo diría que nosotros conformamos un gran equipo, porque sin menoscabo de los anteriores, que con todas sus ventajas, nosotros somos mejores que ellos, con toda la humildad del mundo, porque nosotros tenemos a Giorgi Reynoso, que es uno de los técnicos más acabados en el sector eléctrico, José Luis Acti, que está aquí con nosotros, que planifica, es un gran economista que planifica, y yo aporto mi pequeña experiencia como gerente. Entonces nosotros formamos un equipo que estamos llevando a Punta Catalina, porque aquí ha habido alrededor de Punta Catalina, aquí parecería que Punta Catalina es lo peor, que es todo lo contrario, es una gran planta que en su momento está generando el 27% de la necesidad del país y que realmente está en línea todo el tiempo. Entonces sí tiene alrededor problemas de Odebrecht, el problema, pero se está llevando a cabo una auditoría técnica y financiera a manos del MEM. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero definitivamente la planta funciona. Nosotros tenemos una oficina donde tenemos a todo el personal directivo, donde nosotros trabajamos todos los días. Los invitamos cuando quieran ir. ¿Aquí o en Baní? No, aquí en la Rafael Augusto Sánchez, en el edificio Málaga, 4º piso, a las órdenes de ustedes. Ahí está todo el equipo gerencial y después está el equipo de planta, por supuesto, allá en Baní. Sí. Don Celso, los fideicomisos han sido en países como Colombia, por ejemplo, Costa Rica, el mismo Panamá, instrumento de desarrollo. Uno ve enormes obras que se han hecho a través de esa figura. Pero aquí inmediatamente la gente, cuando se habla de ello, piensa en privatización. ¿Cómo borrar esas huellas, que es lo que la gente a veces le da temor a la gente, para que definitivamente el país comience a abrirse, ¿verdad? Y esto pueda aportarle mucho más a su avance, a su desarrollo? Yo no sé de dónde sale eso, porque aquí no hay ningún fideicomiso que haya privatizado nada. Aquí el único fideicomiso público que existe es el RD Vial. Y no se ha vendido ninguna carretera, todo lo contrario. La carretera de Samaná, que tenía el famoso peaje sombra, está en manos de RD Vial, ahí están los peajes, cobran los peajes, y no se ha vendido carretera. Pero indudablemente este es un país de todólogos, y usted sabe que aquí todo el mundo sabe de todo. Yo recuerdo un comunicador, el que aprecio mucho, que acabó con el fideicomiso, y me llamó en un momento, y yo le digo, pero es que ustedes no pueden pronunciar ni siquiera la palabra fideicomitente. Y me dice, sí, es la primera vez que la oigo, pero estaban apoyando el fideicomiso. Nada, yo creo que es parte de lo que hay que instruir a la población necesita información, pero también aquí hay que dejar, porque aquí todo el mundo opina y esa es la ventaja de la democracia. Entonces, a veces esas ventajas de las democracias le implementan a los gobiernos unos tiempos a los que no necesariamente se está sujeto, porque las promesas tienen unos tiempos de resolución y los gobiernos tienen principio y tienen fin. A fin de cuentas, también ese proceso de educación o de comprensión de las estrategias puede dilatar en algo la ejecución de la obra gubernamental. ¿Cuál es en este momento la realidad de la propuesta de fideicomiso? ¿Cómo eso se ha servido? Se habló de que eso se iba a tratar en las mesas que se instalaron en el CES, pero ¿cuál es su percepción sobre el avance de esta estrategia? ¿Funcionará o no, según lo que usted tiene previsto? Yo pienso que sí. Yo creo que el fideicomiso es un instrumento interesantísimo. Si ustedes nos preguntan a nosotros, nosotros no tenemos nada que ver con la aprobación en el CES. Se está discutiendo en el Senado, se está discutiendo en el CES. El problema nuestro ahora mismo es manejar Punta Catalina, que Punta Catalina produzca, cobre y le reditúe al Estado, porque nosotros en este momento le estamos pagando o le estamos devolviendo al Ministerio de Hacienda 15 millones de dólares mensuales. O sea que realmente Punta Catalina está funcionando y esa es la preocupación nuestra. Nosotros tenemos la obligatoriedad de en un momento convocar a una licitación a operación y mantenimiento. Tan pronto nosotros tengamos toda la parte administrativa funcionando como tiene que ser, porque ha habido un cambio ahora mismo. Hay que entender que esto ha salido de la CDE, del Ministerio de Energía y Minas, y pasa a lo que nosotros llamamos Central Punta Catalina. Entonces, nosotros necesitamos un tiempo
para organizar todo eso. Y es lo que estamos haciendo. Estamos cobrando, la planta está funcionando maravillosamente bien, como con toda otra planta. Aquí todas las plantas salen de mantenimiento y nadie pregunta por eso. Ahora, si Punta Catalina sale una hora de mantenimiento, todo el mundo habla del mantenimiento de Punta Catalina. Vamos a ver qué ve el gerente después de la curva. Y vuelvo a la guerra o a la invasión de Rusia a Ucrania. Sí. Se está encareciendo todo, incluyendo el carbón. Pero paradójicamente hay muchos países, puedo citar a Alemania, que están desempolvando, por así decirlo, su planta de carbón, porque se está presionando mucho por los hidrocarburos. ¿Cómo usted ve a Punta Catalina? Porque hay sectores que están hablando de gas natural, de todo ese tipo de cosas. ¿Qué usted está viendo? Usted tiene que tener siempre una canasta de combustible equilibrada, balanceada. Si usted se va todo a gas y hay una crisis de gas, indudablemente es difícil hablar de carbón porque inmediatamente todo el mundo tiene la tendencia de decir, pero por ejemplo en el caso de Punta Catalina es una tecnología de punta, las emisiones al medio ambiente, si usted suma la cantidad de plantas de emergencia que Punta Catalina ha sacado de operación, usted reduce la huella de CO2 completamente. Pero definitivamente lo que yo decía es que no tenemos que cambiar esa percepción y esa parte de ese esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, esa percepción sobre Punta Catalina. Punta Catalina tiene incluso una labor social en el entorno de la planta que tiene que hacerlo, tiene que devolver a la comunidad, porque todo entorno industrial causa un impacto, no importa el que sea. Lo importante es que usted devuelve en empleo, en impuestos, usted devuelve en trabajo comunitario. Eso es lo fundamental. Y yo creo que así es como hay que verlo. Carbón, sí, aquí tenemos cerca de un 32%, sumando Punta Catalina y las demás plantas de carbón, generando carbón. Indudablemente, si uno le dice a los medioambientalistas que va a aumentar la generación en carbón, se arma todo un escándalo. Ahora, cuando se empezó a construir Punta Catalina, no había gas. O sea, había que hacerla necesariamente de carbón. ¿Y una eventual conversión en gas? Bueno, usted tiene que pararlas. Usted va a parar el 27% de la generación del país. Volverán los apagones. Don Celso, lo escucho hablar de las virtudes de Punta Catalina, una planta bien hecha, una planta que está generando beneficios al gobierno. ¿Se completó el proceso de entrega de parte del consorcio al gobierno? No, estamos negociando eso. Y yo creo que próximamente habrá que... ¿Qué falta? Hay algunos puntos que se están discutiendo con el consorcio, pero hay una excelente relación con ellos y pues ellos resolverán los puntos pendientes y se recibirá la planta. Eso, y que por tienen supuesto, un calendario de cuándo podría culminarse el está proceso. hecho, pero recuerden también que esto, porque una de las preocupaciones de parte de la población cuando se hizo el fideicomiso era de si se iba a olvidar las auditorías. No, ni se olvida ahora, ni se olvidaba antes. El Ministerio de Energía y Minas, como dije hace un rato, tiene la responsabilidad de una auditoría técnica y una auditoría financiera, que las están llevando a cabo. Y nosotros sí, el Poder Ejecutivo pidió a la Cámara de Cuentas una auditoría desde el inicio hasta el 31 de enero de este año de Punta Catalina, y a eso sí nosotros le vamos a dar seguimiento porque ese es un antes y un después de la entrada de todos nosotros. Perfecto. Entonces vamos a hacer una primera pausa comercial acá en esta entrevista. Cuando regresemos continuamos con más de este espacio en el que también les invitamos a ustedes a que participen y nos envíen sus comentarios a través de redes sociales. Regresamos enseguida. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes como siempre por estar con nosotros. Hoy conversamos en entrevista especial de CDN y el periódico El Caribe con Celso Marrancini, designado por la Comisión Liquidadora de la CDE como coordinador de la planta termoeléctrica de Punta Catalina. Martín Polanco. Celso, el país, el propio mundo va caminando lleva un trayecto de recuperación a propósito del tema de la pandemia. Pero ahora llega esta situación, el conflicto del que hemos hablado, Rusia-Ucrania. ¿Hasta dónde podemos nosotros hacernos ilusiones, digamos, tener las perspectivas de que las cosas va a terminar el año o se van a ir dando como proyectó el gobierno? Por ejemplo, hay que sumar
el encarecimiento del petróleo, que tampoco se tenía a la vista. No, tiene que haber un cambio completo del presupuesto. Realmente el problema que Rusia ha creado cambia el panorama económico del mundo entero. No solamente el problema de los combustibles, materias primas que no estamos recibiendo. Rusia es un gran productor de materias primas. Hay que tener en cuenta que no es solamente el combustible que Rusia puede vender, el gas o el petróleo, sino materias primas. Es una gran economía. Desgraciadamente ahora hay un bloqueo y uno entiende que el bloqueo es necesario frente a un acto de guerra que ha hecho el presidente Putin, que uno entendería que en esta época de diplomacia eso no se podía dar. Pero eso es el problema de cuando uno lleva a uno de la CIA o a uno de la KGB a la presidencia de un país. Hay una estructura totalmente diferente. Don Celso, don Nelson le comentaba sobre sus artículos en el periódico El Caribe. Recientemente usted también evaluaba lo que ha sido el fenómeno de la inflación y cómo el país por supuesto, no ha podido salir de lo que se considera el efecto también del incremento de los precios a nivel internacional. Decía usted en ese mismo artículo que el sector eléctrico no estaba tampoco preparado para un incremento de demanda como la que hemos tenido y que eso también respondió a una falla en el proceso de estrategia de licitación. No se licitó lo que se necesitaba y estamos pagando las consecuencias. ¿Qué se debe hacer? Porque ya con ese diagnóstico sabemos que hay un déficit. ¿Qué se puede hacer con lo que tenemos o con lo que se tenga que abonar? Cuando nosotros estuvimos en la CDE, se preparó un estudio de la demanda y cómo debía de instalarse plantas del año 2010 al año 2030. Punta Catalina se vendió como la solución del problema eléctrico. No, Punta Catalina es una adición muy importante al sistema eléctrico. Debió de haberse licitado otra planta en el año 2018. Lo cual no se hizo, porque esa planta debió de haber estado entrando. ¿Otra planta también a carbón? Sí, no, en ese momento yo creo que podía haber sido a gas porque ya había gas. Okay. Es una planta de cerca de 800 megas que completara, porque ahora mismo hay un equilibrio peligroso entre oferta y demanda. Porque si usted tiene una central grande, no solamente Punta Catalina, puede ser Itabo, puede ser AES, que salgan del sistema, Eje Jaina. Entonces usted tiene probablemente en las épocas de pico alto un problema de demanda. El gobierno está trabajando en esa parte, el MEM tiene una serie de licitaciones de corto y de largo plazo que deben completar esa demanda porque el país ha crecido. Increíblemente durante la pandemia el desarrollo de la industria y del comercio, yo que estoy en los dos lados, realmente uno se sorprendía de cómo estaban las ventas. Y uno le podía preguntar a cualquier empresario amigo a ver si eran nada más las de uno que estaban creciendo. Me decían, no, las mías también, las exportaciones. Nosotros exportamos mucho a Centroamérica y al Caribe. Y realmente fue igual en todos lados. O sea, realmente el mundo se recuperó mucho más rápido. Por eso es que todos desearíamos que Putin nunca se hubiera inventado esta guerra, porque eso retrasa toda esa recuperación que el mundo venía llevando. Y aquí, impresionante cómo se manejó la pandemia. Ayer la pandemia apenas, creo que fueron 90 y tantos casos, el 1%. Incluso nos estamos descuidando mucho, porque nos estamos olvidando rápidamente de la mascarilla. Ya antes saludábamos con el puño, ya no sabíamos si con el puño o con la mano, ya nos damos un abrazo. Celso, he hecho un vistazo al sistema eléctrico en sentido general. Hay una apuesta grande a la energía limpia. Sí. Usted tiene un 27% bajo el brazo, a lo mejor eso lo deja a usted como muy contento, pero yo creo que el futuro está por otro lado. Bueno, pues yo te voy a decir, la propia Punta Catalina podía poner paneles solares. ¿Por qué no? O sea, para aportar a la energía limpia. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que la energía limpia no es una energía de base. O sea, es excelente la energía solar, yo creo que todos tenemos paneles. Ahora, el día que viene uno que está nublado, ese día no generamos. El día que no hay brisa tampoco generamos. Entonces, uno tiene que entender, ahí tiene que haber un equilibrio en la matriz, en ese sentido. ¿Qué parte, por ejemplo, a España le pasó que apostó demasiado a la energía limpia y tuvo un problema enorme de generación, incluso de aumento de precios, no en este momento, antes de esta crisis? Ahora mismo
los precios en Europa están por las nubes, que el gas ha subido, el carbón. Ustedes mismos decían que centrales que se habían apagado se están arrancando de nuevo. O sea, el mundo ha cambiado en un mes. Vamos a ver si esto dura muy poco. Pero usted como empresario debe convenir con uno que el sistema eléctrico, la electricidad, es uno de los puntales para el desarrollo nuestro, y que ha sido una apuesta del empresariado por siempre, pero que no se ha llegado a un nivel óptimo. Mira, aquí le ha fallado. El problema de la electricidad ha sido la politización. O sea, el sector político ha dañado el sector eléctrico, porque yo pienso que el sector político debe de tener sitios donde se haga la política. Eso es lógico. Pero yo creo que hay sectores que debían de ser intocables, como es la energía, la salud, la educación. Y desgraciadamente, yo lo viví en 3 años, la presión que yo tenía de parte de los políticos que se resistían a los cambios. Pero ustedes llegan a Punta Catalina, hablando de política, quizás como una fórmula salvadora, porque parece que iba por mal camino. No, yo no creo que sea así. Yo no creo que ninguna administración es mala. Pero se llevaron a Canarios en medio. Bueno, se le acabó el carbón. Bueno, pero hay cambios en todas las administraciones. Se llevaron a Jaime Aristi, que es un gran economista. O sea, esos son los cambios. Ahorita nos llevarán a nosotros también y vendrán otros. O sea, eso es así. Pero yo espero que bajo su gestión el presidente de la República no tenga que hablar con el presidente de Colombia para que le preste un par de barcos. Eso sería una vergüenza. Don Celso, ¿cuántos empleados tiene Punta Catalina? Como 300. Como 300. 300. ¿Y la nómina cuánto asciende? Como 30 millones mensuales. Mensuales. No, mentira, 60 millones mensuales. Son 30 quincenales. Sí, don Celso, aprovechando su condición de economista, el peso se ha ido apreciando frente al dólar. ¿Qué tan bueno es eso o no para los sectores productivos del país? Para la exportación es malo. Para el consumidor es bueno si realmente los precios se reajustan. El consumidor tiende a decir que lo que sube nunca baja, lo cual no es cierto. Que este es un país de mucha competencia y es probable que alguno que otro quisiera mantener los precios altos, pero rápidamente aparece una competencia. Además, aquí hay una competencia inmensa de un solo suplidor que se llama Amazon, que realmente baja los precios inmediatamente. Entonces ya eso de que el empresario no baja los precios es un cuento. Definitivamente reducir la tasa de cambio le da una gran facilidad al que compra por Amazon, que no paga impuestos. Nosotros pagamos el 20 de importación, el 18 del ITEVI. Lo que tenemos tiendas en las plazas, tenemos que pagar alquiler, le pagamos aire acondicionado y seguridad a los que van a caminar, pero no le cobramos. Y después entran a nuestra tienda y dicen que vendemos caro. Don Celso, el caso Antipulpo sigue en la justicia y quizás sea uno de los casos más escandalosos de presunta corrupción de los últimos tiempos. Involucra el sistema eléctrico de la República Dominicana. Desde su experiencia y desde su posición actual, ¿considera usted que se han hecho los ajustes necesarios para que no se siga defraudando al sistema eléctrico de la República Dominicana? ¿Cómo ve usted ese proceso? Yo lo que creo, no solo viendo el caso de Antipulpo, yo creo que hay que ver lo que ha sido la persecución a la corrupción. Interesante porque no solo ha sido de gobiernos anteriores, sino este es un gobierno que ha cancelado cerca de 20 funcionarios, ministros, y la gente dice, bueno, pero no lo han llevado a la justicia, pero eso no es algo que le toca al Poder Ejecutivo. Hay una independencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, lo que el Poder Judicial tiene que accionar también con los que han sido cancelados de este gobierno. Yo creo que el que maneja fondos públicos tiene que ser extremadamente pulcro. Y yo creo que eso es algo que aquí por mucho tiempo se perdió, porque aquí había un silencio cómplice que no podía seguir. Cómplice de la sociedad completa, porque de repente usted veía a un funcionario que llegaba a pie y de repente compraba un apartamento de $2 millones que nosotros los empresarios no lo podíamos comprar. Pero la sociedad seguía funcionando y no había una crítica. Esa crítica es necesaria a los anteriores y al presente. Esa es la única forma eso es una competencia desleal. A veces se dice que los empresarios queremos ser políticos, no, pero los políticos son empresarios. Y eso sí es problemático. Cuando un empresario decide
entrar a administrar, decide participar en la vida pública, eso es perfectamente válido. Lo que yo entiendo es que es peligroso que un político se valga de su posición para tener ingresos que no le corresponden. El caso Antipulpo y todos los demás, esperamos que se tramite por la justicia adecuadamente y que la presunción de inocencia prevalezca hasta que sean juzgados apropiadamente. No sé, eso, en sentido general, el país marcha bien, estabilidad macroeconómica, y seguridad jurídica, a uno. Si usted pudiera hacer alguna sugerencia de algún tornillito que haya que apretar. Pero no hay ninguna sociedad perfecta. O sea, nosotros nos quejamos de la seguridad, yo creo que hay que trabajar en ese aspecto. Yo recuerdo en el 2010, CNN en español dijo que Santo Domingo era una de las ciudades más seguras del mundo. No tenemos que volver a eso, se está trabajando hacia eso. Yo creo que algo que todavía falta, si me preguntan como empresario, es el problema de la permisología. Y a veces no por corrupción, sino a veces por no tener la capacidad, por no tener la agilidad. Y eso le cuesta mucho al empresariado, cuando un permiso tarda más de lo debido. Pero sin embargo se ha avanzado muchísimo. El caso de aduana, por ejemplo. Nosotros estamos retirando furgones en menos de 24 horas. O sea, eso, a los que tenemos ya algo más de edad, y uno recuerda que en la época del presidente Balaguer, no criticando al presidente Balaguer, a pesar de que no era de mi simpatía, uno tardaba hasta 3 meses para retirar un furgón de las aduanas. Y el problema no era del director de aduana, había un director de aduana muy bueno, mi gran amigo Kiko Tabar, era que el presidente Balaguer manejaba la economía con una libretica. Esto era un colmado. Ya no, ya esto es un supermercado. Yo creo que sí, hay que mejorar esa parte, mejorar la seguridad. El problema del tránsito. El problema del tránsito es algo que nos cuesta infinitamente mucho dinero. Usted nunca sabe a qué hora va a llegar a un sitio, el combustible que le va a tomar y el tiempo que uno pierde. Yo creo que eso es un reto de este gobierno y de los próximos gobiernos, porque aquí cada vez que se hace una feria salen 5.000 carros más al mercado y eso afecta a la capacidad de las calles nuestras, donde las alcaldías tienen una responsabilidad muy grande porque se da permiso de construcción en sitios donde no debe. Usted le da una autorización a un colegio en medio de un sector residencial o pone algo de... Yo vivo en Julieta y es muy simpático. La ley dice aquí que usted no puede tener un colegio a menos de 500 metros de un expendio de bebida alcohólica, pero usted tiene en Julieta un colegio pared con un bar. Entonces eso es parte de las cosas que aquí hay que resolver. Y a veces no son las alcaldías, son los regidores son tremendos. ¿Usted no cree que necesitaría llevar a la ciudadanía un poquito de austeridad, un poquito de conciencia en estos tiempos de crisis? Yo vi una disposición reciente del Ministerio de Administración Pública diciendo que vuelva todo el mundo a su trabajo. Pero yo veo algunos otros países que por el asunto de los combustibles están prestigiando y privilegiando el teletrabajo para evitar más carros, más consumo de combustible. Y pongo ese ejemplo, tal vez un poquito arbitrario, porque yo veo que nosotros como país y nuestras autoridades andamos como en línea recta. Bueno, yo le voy a decir, el teletrabajo es muy interesante, pero la eficiencia no es la misma. Por lo menos en mi empresa yo hace tiempo, antes de que el gobierno dijera eso, y aquí tiene que venir todo el mundo. Porque entonces uno se encontraba, y eso no es una generalidad, con alguien que decía, no, yo hoy no puedo trabajar, porque de repente en las redes aparece todo, y usted veía en Instagram que ese que no podía trabajar estaba en la playa. Entonces yo creo que eso ya, a todo el mundo a su trabajo. ¿Usted no simpatiza mucho con...? No, desgraciadamente no. Yo creo que nos ayuda muchísimo. Hemos cambiado la forma. Por ejemplo, a los que teníamos que viajar mucho, eso nos ayuda enormemente. Hacemos una reunión por Zoom y nos economizamos muchísimo dinero. Eso es algo que va a afectar a los hoteles, porque los viajes de negocio se están reduciendo enormemente. Y yo creo que eso es parte de las ventajas que sacamos de la pandemia.
Pero ya yo creo que vamos todos a nuestras oficinas y vamos a vernos la cara todos los días. Esto ha sido de un impacto tan grande que nosotros fuimos a comer con nuestro consuegro y una de mis nietas que nació el 12 de marzo del 2020. Y fuimos a una de las plazas comerciales y cuando la niña estaba entrando, tiene 2 años, decía, doctor no, porque lo único que había visto en 2 años fue el consultorio del médico. Entonces nada, hay que volver a la vida normal, cuidarnos, y así mismo pasa en nuestras empresas. Seguir cuidándonos, exigir el distanciamiento, el lavado de manos y la mascarilla. Don Celso, el tema del fideicomiso para Punta Catalina se había visto como una solución a esos procesos jerárquicos de compra para contratar servicios que son vitales para la operación de Punta Catalina. ¿Resolvieron ustedes eso? ¿Lo están haciendo con proceso de licitación? Usted hablaba del mantenimiento, ¿cómo lo han resuelto? Todo con proceso de licitación. Nosotros no podemos hacer nada sin licitación. Definitivamente cuando se modifique la ley 340, la ley 340 no está hecha para el manejo de una planta. Entonces, eso serán de las cosas que hay que modificar. Incluso yo oía al director de compra y contrataciones el otro día que decía que en la nueva ley el 20% había que comprársela a la pequeña empresa y el 10% había que comprárselo a las asociaciones de mujeres. A mí me parece muy bien, pero entonces yo digo, bueno, de los $200 millones de Punta Catalina, ¿qué le vamos a comprar a la pequeña empresa? Y a las mujeres. Exactamente, porque ni venden carbón ni venden repuestos. Claro. Sí, don Celso, parece que las condiciones están buenas aquí porque a menudo escucha uno nuevos proyectos que se colocan en República Dominicana. ¿Qué mejorar para seguir atrayendo? Mira, yo creo que República Dominicana está en un excelente momento. Yo creo que todo el mundo está viendo a República Dominicana diferente. Y yo creo que este grupo por la democracia, del cual el presidente Abinader participa con el presidente de Costa Rica y el presidente de Panamá, es algo que debe de impulsar las economías de Centroamérica y del Caribe. Porque incluso siempre ha habido el problema con Venezuela, que podría incluso resolverse en este momento, porque los Estados Unidos, que las guerras y las diferencias tienen algo en común, que es la economía. Entonces ahora mismo Maduro, que no es de la simpatía de muchos de nosotros, ahora se mira más simpático, ¿sí? Porque hace falta el petróleo de Venezuela. Indudablemente la industria del petróleo en Venezuela ha decaído de una forma tan grande, fruto de la corrupción, fruto de esos cambios que hicieron los gobiernos, tanto de Chávez como de Maduro, que de 2 millones de barriles diarios que producían, están produciendo 500.000, apenas. Pero esperemos que produzcan mucho, que nos puedan vender y que eso baje los precios. Volvemos a lo mismo, las diferencias son económicas. Todo el mundo se pone de acuerdo al momento del bolsillo. Parece que cabalga el pragmatismo. Totalmente, es así. De esta manera nosotros le queremos agradecer, don Celso, que nos haya acompañado durante la mañana de hoy. Para el equipo del Caribe y de CDN es siempre un gusto tenerlo como entrevistado y además como columnista. Muchas gracias y un placer que me guarden ese espacio ahí siempre.